Hola, mi nombre es Mildred Valdés y el día de hoy voy a dar a conocer un área que es el área de formación social boliviana, y para ello he tomado el eje temático sobre la fundación de la República. Este es un tema muy extenso y muy bonito, ya que es el inicio de nuestro país y bueno, es importante mencionar que la República de Bolivia, oficialmente conocida actualmente como Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no?, tiene una historia de fundación compleja y varias etapas en su desarrollo como nación independiente. Bolivia utilizó como primer nombre oficial el Estado del Alto Perú. Como primer nombre oficial, este aparece en su ley constitucional de división de poderes en el año 1825. En ese mismo documento se notifica que el nombre a llevar Estado boliviano sería República de Bolívar, primeramente, que hacía referencia al libertador Simón Bolívar en ese entonces, que era presidente del país, ¿no?, el primer presidente. Ha existido una Asamblea General de la República de Bolívar que, después del solemne y pronunciado acto el 6 de septiembre, que rige al Alto Perú en un estado libre de independencia, ¿no?, que ha crecido intensamente y ha decretado lo siguiente. En primera, el Estado del Alto Perú se declara en su forma de gobierno representativo y republicano. La primera ley constitucional ha sido división de poderes, que ha sido el 13 de agosto de 1825. Aquí se da a conocer la fundación de la República, que puede dividirse en varios eventos que son muy claves. Por ejemplo, estamos hablando del Grito de la Libertad, que ha sido el 25 de mayo de 1809. Uno de los primeros antecedentes de la independencia de Bolivia se dio en la ciudad de La Paz el 25 de mayo de 1809. Aquí se cuenta que cuando un grupo de patriotas criollos liderados por Pedro Domingo Murillo y otros líderes locales alcanzaron un intento de independizarse de la autoridad española. Este evento es conocido como el primer grito de la libertad en Bolivia. El segundo evento, ¿no?, más memorable también se llama la Revolución de Chuquisaca, que ha sido el 25 de mayo del mismo año, en 1809. Esto ha sido simultáneamente al levantamiento en La Paz, en la ciudad de Sucre, entonces llamada Chuquisaca. Actualmente se conoce como Sucre, pero antes era Chuquisaca. Aquí se ha producido un levantamiento similar contra el dominio español, marcando otro hito en el camino hacia la independencia. Por otro lado, también encontramos la lucha por la independencia. A lo largo de las décadas siguientes, Bolivia experimentó una serie de conflictos, levantamientos y luchas armadas a su lucha por la independencia española. Todo esto ha sido a la figura y cabeza de José Flores, más conocido como Túpac Katari. Este se destacó en la resistencia a la dominación colonial de los españoles. Por otro lado, también encontramos la batalla de Ayacucho, que se ha efectuado el 9 de diciembre, ya esta, en 1824. Uno de los momentos cruciales en la independencia de Bolivia y la región andina en general fue la batalla de Ayacucho, en la que las fuerzas independistas, regidas por Antonio José de Sucre, derrotaron al ejército español, poniendo fin al dominio colonial en la región. Por otro lado, también encontramos la creación de la República de Bolivia. Esto ha sido lo más resaltante y lo que más se destaca, ¿no?, que hasta el día de hoy lo conocemos, que ha sido el 6 de agosto de 1825. Esta ha sido después de la victoria en Ayacucho. El líder venezolano Simón Bolívar, quien había desempeñado un papel crucial en la lucha por la independencia de América del Sur,
ha proclamado la creación de la República de Bolivia en honor al líder independentista boliviano General Mariscal Ayacucho Antonio José de Sucre. Bolivia se estableció como un país independiente con un nombre que reflejaba su identidad y la memoria de distintos héroes. Así también la República de Bolivia fue fundada el 6 de agosto de 1825 y Antonio José de Sucre se ha convertido en el primer presidente. Desde entonces Bolivia ha tenido en la historia a menudo una tumultuosa cantidad de gente con cambios políticos y desafíos significativos a lo largo de los años, en los cuales el 6 de agosto sigue siendo un día importante en la historia para Bolivia, así como se celebra la independencia de Bolivia. Pasando a otro punto muy importante, tocaríamos la génesis del Alto Perú y la disputa de su independencia. Se dice que la historia de Bolivia, conocida anteriormente como Alto Perú, es un relato de lucha, resistencia y determinación que se extiende a lo largo de los siglos. La génesis de esta región y su lucha por la independencia están intrincadamente entrelazados con los eventos y desarrollos históricos que dieron forma a su identidad nacional. En esta exposición vamos a dar a conocer el detalle de la génesis del Alto Perú y la épica lucha por la independencia de España. La génesis del Alto Perú y la disputa de su independencia están estrechamente relacionadas con la historia de Bolivia, ya que se conocía como Alto Perú, como ya lo habíamos mencionado, durante toda la etapa colonial. La génesis del Alto Perú se ha originado como parte del Virreinato de Perú, que comprendía un vasto territorio de Sudamérica bajo dominio de los españoles, como ya lo conocemos, ¿no? El área correspondiente al actual territorio de Bolivia, que incluye regiones montañosas y ciudades como Potosí y La Paz, se han destacado por la explotación de las minas de plata, y estas constituían una fuente de riqueza significativa para la corona española. Por otro lado, una obra referenciosa sobre el periodo de Bolivia hacia la creación a una nación es la que resalta mucho hasta ahora, ¿no? Y que es buscada, es la de Carlos Mesa Gisbert. Este libro ha proporcionado una visión general de la historia de Bolivia, donde incluye las raíces, el proceso de la independencia. La región que hoy conocemos como Bolivia, o como ya es nombrado actualmente Estado Plurinacional de Bolivia, anteriormente ha sido denominada el Alto Perú. Tiene una historia rica y compleja que se remonta a la época precolombina. Antes de la llegada de los españoles, la región estaba habitada por diversas culturas indígenas, incluyendo a los aymaras y a los quechuas, que habían desarrollado sociedades avanzadas en el altiplano andino. Se dice que la colonización española en el siglo XVI ha transformado drásticamente a la región del Alto Perú, y ésta se ha incorporado al Virreinato de Perú y se ha convertido con el tiempo una parte súper fundamental del Imperio Español, que ha debido a su riqueza mineral. Aquí estamos hablando de las minas de plata, que han estado más que todo en Potosí. En particular, estas se han destacado por una fuente crucial de ingresos para la corona española. Sin embargo, esta ha sido una riqueza que vino a expensas de la explotación laboral de la población indígena, que ha sufrido un enorme crecimiento, ¿no?, en las minas y en las encomiendas que había en ese entonces. Ahora, se dice que la independencia del Alto Perú ha marcado un gran hito en la historia, significativamente en la historia de América Latina y la lucha por la emancipación de España. La génesis del Alto Perú
que abarcó desde las antiguas civilizaciones indígenas hasta la colonización, y su lucha por la independencia ha involucrado a líderes indígenas y criollos, como ya lo hemos conocido, a Tupac Katari y también a Tupac Amaru. Estos han sido elementos fundamentales en la construcción y la edificación de Bolivia. A pesar de los desafíos y las luchas políticas, la nación de Bolivia ha emergido un legado de valentía y fuerte sentido de independencia que ha marcado la historia. Ahora, pasando a la disputa de la independencia del Alto Perú, que estamos hablando de Bolivia, la disputa por la independencia de Bolivia, que entonces era conocida como Alto Perú, como ya lo habíamos mencionado, ha tenido un desarrollo de varias décadas, con eventos clave como el levantamiento de los líderes criollos y la participación de líderes indígenas. Por ejemplo, podemos hablar de la independencia de Bolivia, donde ha participado José Aguirre Achá. Esto nos habla de un libro que examina el detalle y el proceso de la independencia del Alto Perú, que ha destacado diferentes tipos de roles, desempeñando la figura de Pedro Domingo Murillo, Antonio José de Sucre y diferentes otros líderes, ¿no?, criollos. La historia general de Bolivia, por José Carrasco Torrico, también nos da a conocer este libro. La verdad que tiene muy buen contenido, ¿no?, histórico. Una visión general de la historia de Bolivia desde su periodo colonial hasta la independencia, más allá, que incluye la información detalladísima sobre los sucesos y eventos, y además de los personajes de la independencia del Alto Perú. Como figuras destacadas en la lucha de la independencia, podemos incluir, como ya lo habíamos mencionado, a Pedro Domingo Murillo y Juan José Castelli, estos que han liderado el primer grito de la libertad. También se destaca la figura de Juan José Flores, como ya lo habíamos mencionado, Tupac Katari. Ahora, hablando de la organización del Estado boliviano, se dice que la organización está regida por la Constitución Política del Estado y se basa en un sistema democrático y republicano. Aquí vamos a dar a conocer la organización del Estado boliviano, ¿no? Por ejemplo, tenemos los poderes del Estado. Para empezar, en Bolivia, en la mayoría de los sistemas democráticos, el poder del Estado se divide en tres ramas principales, las cuales son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, el poder ejecutivo en Bolivia está encabezado por un presidente, es decir, por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y el presidente es jefe de gobierno y comandante de jefe de las Fuerzas Armadas. Él es el que da el mando, ¿no?, el que lleva el mando. También está el gabinete de los ministros, nombrado por el presidente, que está compuesto por diversos ministerios que supervisan áreas específicas de gobierno, como estamos hablando como salud, educación, economía y relaciones exteriores. Ahora, estamos hablando del poder legislativo. Aquí da a conocer que Bolivia tiene un sistema bicameral de legislatura. La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras: la Cámara de Diputados, con representantes elegidos directamente por votación popular, y el Senado, con representantes de cada departamento del país, ¿no? Ahora también vamos a dar a conocer el Poder Judicial. El Poder Judicial en Bolivia es independiente y está a cargo de la administración de justicia. La Corte Suprema de Justicia es la más alta instancia de poder judicial y esta supervisa la aplicación de las leyes y justicia en todo el país. Ahora, la forma de gobierno. Bolivia se autodenomina como un estado plurinacional debido a su diversidad étnica y cultural. La forma de gobierno es una república democrática, lo que significa que el presidente es elegido por votación popular y el poder es ejercido
por representantes electos, ¿no?, en la votación. También podemos hablar de la división administrativa. Bolivia está dividida en 9 departamentos. Cada uno tiene su propia administración y tiene también un gobierno regional. Además de los departamentos, el país se divide en provincias, municipios, comunidades, y cada una tiene el nivel de sus propias autoridades, competencias, que estas permiten una gestión más descentralizada. Ahora, pasando a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es la ley fundamental que establece la organización del Estado, la cual garantiza los derechos y deberes de los ciudadanos. La Constitución de Bolivia se ha reformado en muchas ocasiones y la versión más reciente ha sido promulgada el año 2009. Para ello también existen los partidos políticos. Bolivia cuenta con una variedad de partidos políticos que representan diversas ideologías y perspectivas políticas. El movimiento al socialismo, que estamos hablando del MAS, ha sido el partido político más dominante de la última década, como todos lo conocemos, ¿no? En este caso también está presente las instituciones gubernamentales. Además, los 3 poderes del Estado de Bolivia cuentan con diversas instituciones gubernamentales y autónomas que desempeñan funciones específicas, como la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el órgano electoral plurinacional, que supervisa los procesos electorales, la votación, ¿no?, la elección de nuestras autoridades. También estamos hablando de las relaciones internacionales, donde Bolivia mantiene relaciones diplomáticas con otros países y organizaciones internacionales. Es miembro de la Organización de Estados Americanos, estamos hablando de la OEA, las Naciones Unidas y otros organismos regionales e internacionales. Las finanzas públicas. Esto se llama a la Organización de las Finanzas Públicas en Bolivia, que implica la recaudación de los impuestos y la asignación de recursos para financiar programas y servicios públicos como salud, educación e infraestructura. También es importante mencionar el sistema electoral que se maneja. Bolivia utiliza un sistema electoral mixto. ¿Por qué? Porque combina la presentación proporcional del voto directo. Los ciudadanos eligen a representantes en elecciones nacionales y regionales y el sistema permite la participación de múltiples partidos políticos. También vamos a hablar de las políticas públicas. El gobierno boliviano formula y ejecuta políticas públicas en una variedad de áreas, incluyendo educación, salud, economía y medio ambiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de una población. En resumen, la organización del Estado boliviano se basa en un sistema democrático y republicano con divisiones de poderes y una estructura de gobierno descentralizado. La Constitución política es la base legal que rige organización del Estado y garantiza los derechos y deberes de los ciudadanos. Bolivia es un país diverso, multicultural, que se esfuerza por representar y proteger la pluralidad de su población. También es importante mencionar los decretos bolivianos en la fundación de la República, que obviamente han sido en 1825. Acá estamos hablando de la declaración, algo muy relevante, ¿no? La Declaración de la Independencia, que ha sido el 6 de agosto de 1825, como todos lo sabemos, encabezada por Simón Bolívar, que ha proclamado la independencia de Bolivia, separando de la Gran Colombia, ¿no? En esta fecha es conocida como el Día de la Independencia de Bolivia, como ya lo habíamos mencionado. Por otro lado, también está la creación de Bolivia, que ha sido el 6 de agosto de 1825 por Simón Bolívar, la cual ha establecido oficialmente la República de Bolivia, nombrando al país en honor al líder de la independencia, Antonio José de Sucre. En 1831
ha existido una constitución, la cual ha sido la primera constitución de Bolivia como república independiente, que ha establecido una estructura gubernamental donde aquí se han dado a conocer los poderes del Estado. Por otro lado, tenemos los decretos de la reforma agraria, que han sido en 1953. Durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, se implementaron decretos de reforma agraria que buscaron redistribuir tierras de propiedad latifundista a campesinos indígenas, que estos han tenido diferentes específicos y completos de esta época, ¿no?, en su desarrollo. Ahora, por otro lado, vamos a hablar de la política liberal de Sucre y el enfrentamiento con los estados dominantes criollos de Bolivia. La política liberal de Antonio José de Sucre y su enfrentamiento con los estados dominantes criollos en Bolivia son aspectos fundamentales de la historia de Bolivia en la primera mitad del siglo XIX. Sucre ha desempeñado un papel importante en la independencia de Bolivia y en sus primeros años como república independiente. Por ejemplo, Antonio José de Sucre y la independencia de Bolivia. Este ha sido un líder muy destacado, que es importante mencionar que era militar y político en la lucha por la independencia en América Latina del dominio español. Después de la batalla de Ayacucho en 1824, Sucre desempeñó un papel clave en la liberación de gran parte del territorio, ¿no?, del Alto Perú, que estamos hablando de Bolivia. Él ha sido nombrado general mariscal Ayacucho y reconocido a sus méritos que realizó, ¿no? También hablamos de la política liberal de Sucre. Sucre ha promovido una política liberal durante la presidencia en Bolivia, que ha sido de 1826 a 1828, con el objetivo de establecer una república democrática, igualitaria y con un gobierno basado en principios de justicia y libertad. Algunas de las principales características de la política liberal de Sucre incluyeron la reforma constitucional, la cual ha liderado Sucre. Ha sido la elaboración de una constitución política para Bolivia que se ha promulgado en 1826, un año después de la independencia, ¿no?, de Bolivia. Esta constitución establecía un sistema político democrático que garantizaba los derechos civiles y políticos, la cual proclamaba la igualdad ante la ley. Por otro lado, estamos hablando de la abolición de la esclavitud. Durante su gobierno, Sucre promulgó la abolición de la esclavitud en Bolivia, marcando un importante avance en la lucha por los derechos humanos y la igualdad. Educación y reformas sociales. Sucre ha promovido la educación y las reformas sociales con un énfasis en la educación pública y la justicia social. Aquí hay algo que resaltar. Estamos hablando del enfrentamiento con los estados dominantes criollos. El gobierno liberal de Sucre no estuvo exento a los conflictos y oposiciones. En Bolivia, como en otras naciones recién independizadas en América Latina, existía una élite criolla que estaba acostumbrada al poder y los privilegios bajo el dominio español. La política liberal de Sucre ha amenazado el interés de la élite criolla, lo cual lo ha llevado a tensiones y enfrentamientos. Algunas de las principales áreas del conflicto han incluido, por ejemplo, la resistencia de las reformas sociales, la abolición de la esclavitud y las reformas sociales propuestas por Sucre no fueron bien recibidas por la élite criolla, que veía estas medidas como amenazas a sus intereses económicos. También han existido los conflictos políticos. Sucre también enfrentó a desafíos políticos, oposición de su gobierno por parte de grupos conservadores que se resistían a la democratización y la descentralización del poder. Por otro lado, también ha habido el legado
y la caída del poder de Sucre. A pesar de los esfuerzos por promover una república liberal y democrática, Sucre no logró mantener el poder durante mucho tiempo. Así que en 1828 su presidencia fue marcada por conflictos internos y divisiones políticas. Finalmente, él es el que ha renunciado a la presidencia con el contexto de una revuelta militar y se ha retirado de su vida política completamente. El legado de Sucre en Bolivia es mixto, aunque su gobierno liberal ha promovido importantes avances en derechos y reformas sociales, que han enfrentado una fuerte oposición y no ha logrado estabilizar el país a largo plazo, ¿no? Las sublevaciones del ejército boliviano y la invasión de Gamarra son eventos muy importantes en el hito de la historia de Bolivia y la región andina en el siglo XIX. Estamos hablando de las sublevaciones del ejército boliviano. A mediados del siglo XIX, Bolivia ha experimentado una serie de sublevaciones y conflictos internos que han reflejado tensiones políticas y sociales en la nueva república. Los eventos más destacados, estamos hablando por ejemplo de la Guerra Federal, que ha sido en 1898. Uno de los conflictos más significativos fue la Guerra Federal, en la que el ejército boliviano, bajo el liderazgo de José Manuel Pando, se sublevó contra el gobierno del presidente Severo Fernández Alonso. La guerra culminó con la victoria de Pando, quien asumió la presidencia y promovió reformas políticas y económicas. También estamos hablando de la Revolución de 1949. Durante la Revolución Nacional, el ejército boliviano se sublevó contra el gobierno del presidente Enrique Hetzel, quien había implementado medidas impopulares. El líder militar Víctor Paz Estenssoro ha emergido una figura clave en este conflicto y su ascenso por el poder marcó un cambio importante en la política boliviana. La invasión de Gamarra. La invasión de Gamarra se refiere a la expedición militar liderada por el general Agustín Gamarra del Perú en 1841. Algunos eventos de la invasión pueden ser en ese momento tanto Perú como Bolivia estaban inmersos en conflictos internos y enfrentamientos políticos. Gamarra, un militar que lideraba y también a la vez era político. La invasión de Bolivia, por otro lado, Gamarra lideró un ejército peruano y centrado al territorio boliviano en 1841, el cual su único objetivo era derrocar el gobierno boliviano encabezado por José Vallivian y tomar el control de Bolivia. Pasando a otro hito súper importante, ¿no? Estamos hablando de la batalla de Ingavi y la muerte de Gamarra. La muerte de Gamarra en la batalla de Ingavi. El cuadro se encuadra en el CHMP. Tras el fin de la Confederación de Perú-Bolivia, han existido la consecuencia, por ejemplo, la batalla de Yungay, que ha sido el 20 de enero de 1839. El mariscal Agustín Gamarra asumió el poder ejecutivo de Perú con el título de presidente provisorio y restaurador del Perú. Desde inicios del mandato de Gamarra, las relaciones con Bolivia eran muy tirantes, ¿no? Porque Perú exigía que se le devolviese los estándares tomados por la guerra en 1835, así como la liberación de los prisioneros peruanos y la indemnización por los gastos de la guerra contra la Confederación. En 1841, el presidente Gamarra se ha dirigido al país supervisando el ejército que estaba luchando contra la sublevación del coronel Manuel Ignacio de Vivanco, prefecto de Arequipa, que se había autoproclamado como regenerador. Mientras tanto, el ex protector de la Confederación Perú-Boliviana, Andrés de Santa Cruz, ha residido de Guayaquil y ha apoyado la expedición militar del coronel Manuel Angulo, que partió en ese puerto e invadido Piura en abril de 1841.
Por otra parte, el presidente de Bolivia desde el fin de la Confederación, el general José Miguel Velasco, ha tenido que contener varias sublevaciones en el país, ¿no? Una de ellas fue liderada por el general José Vallivian, que tuvo que refugiarse en el Perú en 1840. Finalmente, en junio de 1841, hubo un golpe de Estado que ha proclamado como el presidente Mariano Enrique Calvo, de la banda y Cuellar, un fiel partidario de Santa Cruz que esperaba el retorno del líder. Ahora, hablando de la batalla de Ingabi, el 1 de octubre de 1841, el ejército peruano ha invadido Bolivia, mientras la marina peruana ha ocupado Cobija y en la costa boliviana. Ramón Castilla era el general en jefe del ejército peruano, pero el supremo mando lo tenía el presidente Agustín Gamarra. El 15 de octubre en La Paz ha habido un pequeño combate con un batallón boliviano en Mecapaca el 21 de octubre. Si bien muchos dicen que la idea de Gamarra era anexar La Paz, su correspondencia pública no traslucía eso, ¿no? José Vallivian ha organizado su ejército y fue a enfrentarse a las fuerzas peruanas, y el choque entre ambos ejércitos fue Ingabi el 18 de noviembre de 1841, que ha durado 50 minutos, y en ese momento fue la mayor derrota que ha sufrido el ejército peruano desde la independencia, donde ha muerto Agustín Gamarra y fue tomado prisionero del general Castilla. Ahora, las primeras noticias de la batalla y la muerte de Gamarra ha sido un diario oficial para el departamento de Cusco, ¿no? El 27 de noviembre de 1841 se ha informado sobre la derrota peruana en Bolivia. Se ha hecho público, ¿no?, en parte oficial al general Miguel San Román, fechado por el desagodero el 19 de noviembre, que comienza diciendo: el contraste sufrido por el ejército en el campo de Incahue el 18 del que rige fueron prisioneros el generalísimo presidente de la República y general jefe. Es así que en Lima se conoció la muerte de Gamarra por el diario El Peruano, que su versión el día lunes 6 de diciembre señalaba la descuartizado, pisoteado, arrastrado por las calles el cadáver de uno de los más antiguos capitanes de América del Sur. No es menos espantoso y execrable la degollación de todos los jefes prisioneros que cayeron en poder de tan bárbaros enemigos. Ahora, es importante mencionar las consecuencias que ha tenido, ¿no?, la batalla de Ingabi y la derrota de Gamarra. Estas han tenido un gran impacto significativo en la historia de Bolivia y Perú a nivel político, que han contribuido a la consolidación de la soberanía boliviana y al fortalecimiento del gobierno de Vallivian. Finalmente, en Perú, la derrota de Gamarra ha desencadenado distintos tipos de cambio que han marcado un hito en las luchas por la independencia del Perú. Estos eventos, tanto las sublevaciones del ejército boliviano como la invasión de Gamarra, han reflejado la compleja historia política de Bolivia y su entorno regional durante el siglo XIX. En un periodo de inestabilidad han existido cambios frecuentes. Estas situaciones han desempeñado un papel importante en la formación de Bolivia moderna y la región andina. Espero les haya quedado claro y les haya gustado toda la fundación de la República, ¿no? Muchas gracias por su atención.